Si tú quieres comprender lo que es ser cristiano, lo que es ser discípulo del Señor, tienes que llegar a comprender y a experimentar que el cristianismo es una religión del corazón, en el sentido de que el Señor lo que quiere cambiar es tu corazón. Lo más importante es qué hay dentro de tu corazón. Por supuesto, también la religión cristiana, que es la religión verdadera, implica unas prácticas externas. Pero no te olvides nunca que lo principal es el corazón. Y nos va a hablar de ello Jesús en el Evangelio de hoy. Estamos a viernes 14 de junio y el Evangelio es de San Mateo capítulo 5, versículos 27 al 32. El Señor y María nos invitan hoy con gran amor al ayuno. Vamos a escuchar atentamente el Evangelio de hoy. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te induce a pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero en la gehenna. Si tu mano derecha te induce a pecar, córtatela y tírala, porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero a la gehenna. Se dijo, el que repudia a su mujer, que le dé acta de repudio. Pero yo os digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Fíjate, si para Jesús lo más importante de nuestra fe fuesen las prácticas externas, no hubiese dicho esto que ha dicho hoy. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Es decir, no basta con que tú externamente no cometas un pecado. Por ejemplo, dice Jesús, el adulterio. Pero lo puedes aplicar a muchas otras cosas. Un pecado de hacer daño a una persona, tratarla mal, hablarla mal. Un pecado de
decir palabras que son pecado contra Dios, contra los demás. Un pecado de quitarle a otro lo que es suyo. Jesús dice que no solo es importante no cometer esos pecados, sino que es importante no desearlo en el corazón. Si tú no hieres a una persona externamente, no le dices cosas hirientes, no le haces cosas hirientes, pero dentro de tu corazón tú odias a esa persona o estás cerrado al amor con respecto a esa persona, eso te está matando por dentro. Si tú no robas, pero tú en tu corazón deseas conscientemente, voluntariamente robar, eso te está matando por dentro. Y así con todos los demás pecados. No se trata solo de no cometerlos, sino de cómo está tu corazón. ¿Qué quieres tú en tu corazón? ¿Cómo cuidas tú y modelas tú tu corazón? Porque si tú eres intachable externamente, lo haces todo bien, pero tu corazón no está lleno de amor, no está en una profunda unión con el amor del corazón de Jesús, entonces no eres un verdadero cristiano. No entra en ti el reino de Dios, aunque externamente lo hagas todo bien. Por eso es muy importante que en nuestra vida cuidemos hacer externamente las cosas bien, pero cuidemos todavía más moldear nuestro corazón, trabajar en la transformación de nuestro interior y pedirle al Señor y a María esa gracia. Porque cuando cambia tu corazón, cuando tu corazón es puro, cuando tu corazón siente como el corazón del Señor, entonces es cuando experimentas lo que es el reino de Dios. Entonces es cuando experimentas la vida de Dios en ti. Entonces es cuando experimentas que ser discípulo de Jesús lo cambia todo. Lo hace todo nuevo, todo diferente. Pero mira, cuando hablo de transformar tu corazón y de los deseos de tu corazón, es importante que diferencies lo que desea tu corazón voluntariamente a los impulsos que te puedan venir o que te pueda poner el demonio. Por ejemplo, es muy normal que nos vengan impulsos de no amar a una persona. Eso es muy normal porque somos seres humanos, tenemos una naturaleza humana herida por el pecado y a esa naturaleza humana le cuesta amar, herida por el pecado, porque está herida por el pecado.
Y luego también el demonio pone su parte, que va a intentar ponerte pensamientos de rencor, de rechazo contra los demás. Y así he puesto el ejemplo del amor a los demás o el rechazo a los demás, pero puedes aplicarlo a cualquier sentimiento que venga a tu corazón. No tienes que atormentarte porque te vengan sentimientos malos al corazón. No pasa nada porque te vengan sentimientos malos, porque eso es normal e inevitable en esta vida, no ya en el cielo, pero en esta vida sí, nos vienen sentimientos malos por nuestra naturaleza herida y por el demonio. Tú lo que tienes que ver es si tú lo deseas voluntariamente en tu corazón, en tu interior. Vamos a seguir con el ejemplo. Te puede venir un sentimiento de odiar a una persona o de enfadarte con ella. Y tú puedes querer ese sentimiento. Lo quieres, lo alimentas. Voluntariamente tú quieres estar enfadado con esa persona o quieres odiarla. Pero externamente lo haces bien. Pues ahí hay un pecado. Porque tú voluntariamente quieres odiarla. Y otra cosa es que te vengan sentimientos de odio, de enfado contra una persona, pero que tú no lo quieres eso en tu corazón. Y tratas de rechazarlo. Cuando te viene ese sentimiento y tú voluntariamente haces actos de amor, de perdón si tienes que perdonarla. Entonces, si en tu corazón lo que tú quieres, lo que tú luchas, lo que tú te esfuerzas por fomentar es el bien, aunque te vengan sentimientos malos, no tienes que estar preocupado por ello, atormentado por ello. Porque lo que me viene no es pecado, sino lo que yo voluntariamente asiento en mi corazón, fomento en mi corazón, quiero que esté en mi corazón. Vamos a seguir un poco con la explicación del Evangelio, porque todavía hay dos cosas de las que te quiero hablar hoy. Dice Jesús: más te vale perder un miembro que ser echado entero en la gehenna. Son unas palabras fuertes de Jesús, y más si tomamos desde un poco antes. Si tu ojo derecho te induce a pecar, sácatelo y tíralo. Fíjate qué palabras tan fuertes. ¿Por qué Jesús emplea esta expresión tan fuerte? Jesús lo que nos está queriendo meter bien en el corazón y en la cabeza es, mira, no hay nada más importante que hacer la voluntad de Dios. No hay nada más importante. Y no hay nada peor que el pecado. Y para meternos bien en la cabeza que no hay nada más importante que hacer la voluntad de Dios y no hay nada peor que el pecado, dice, pues si te tienes que sacar un ojo te lo sacas. Pero no lo dice en el sentido literal, que lo hagas eso, sino para que comprendas hasta qué punto esto es importante, hacer la voluntad de Dios y rechazar el pecado. ¿Por qué Jesús quiere meternos tanto en la cabeza lo importante que es hacer la voluntad de Dios y rechazar el pecado? Pues porque tendemos mucho a olvidarnos de que esto es lo más importante. Entonces, lo más importante es el dinero, lo más importante es la salud, lo más importante es un montón de cosas. No. Todas esas cosas
no son lo más importante. Por mucho que la sociedad lo piense así, lo más importante es hacer la voluntad de Dios, buscar la santidad, amar al Señor y rechazar el pecado. No hay nada más importante que esto. Para esto es la vida. Y la última enseñanza de Jesús que me gustaría hoy recalcar, dice Jesús: se dijo el que repudia a su mujer que le dé acta de repudio, pero yo os digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Habla Jesús del adulterio. Y lo que quiero explicar es lo siguiente. La voluntad de Dios con respecto a la unión, a las uniones, el tipo de parejas que tiene que haber es la siguiente. La voluntad de Dios es que las uniones sean de un hombre con una mujer para toda la vida. Este es el plan de Dios. El matrimonio es el que está formado por un hombre con una mujer para toda la vida. Los demás tipos de uniones no son conformes al plan de Dios. Los demás tipos de uniones no son conformes a la ley de Dios, al corazón de Dios. Lo que produce una sociedad sana, una sociedad fuerte, una sociedad feliz, es cuando una sociedad está compuesta por familias que son estables y que nacen del matrimonio entre un hombre y una mujer para toda la vida. Esto es conforme al plan de Dios y esto es conforme al corazón del ser humano. Cuando nosotros tratamos de buscar otras formas de vivir que no son de acuerdo al plan de Dios, lo que estamos haciendo es hacer una sociedad que va camino a la infelicidad, a perder el sentido, el norte, y también fomentar en las personas unos caminos vitales que no van a llenar su corazón. No debemos pensar que sabemos mejor que Dios qué es bueno y qué es malo para nosotros o para nuestra sociedad. Un abrazo muy grande, querida familia. Me alegro mucho de haber estado hoy contigo. El Señor te bendiga, María te bendiga.